Muy buenas. ¿Cuánto tiempo, no? Creo que la última vez fue en Semana Santa que vine aquí, creo. Pero me alegro de ver caras que no conozco. Me alegro de ver las que conozco. Pero sobre todo me alegro de conocer a caras nuevas y de poder compartir esta mañana con vosotros. Como veis, hoy vengo solo, no vengo acompañado, ya que mi mujer pues tiene que llevar la Santa Cena allí en la iglesia. Y es un ministerio, como le compartí a las hermanas de Galicia, las gallegas, que es muy importante y bueno, tienen que estar un tiempo orando, dedicando y por eso no ha podido acompañarme en esta mañana. Así que bueno, yo estoy contento de poder estar aquí, de poder compartir esta mañana con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y creo que es un tiempo que empezamos ya de festejos, de Navidad, como ha dicho nuestro hermano Josías, de luces. El mes de las luces. Pasa que no hay que encenderla mucho porque luego la factura, pero bueno, lo importante es que estamos ya comenzando un tiempo de Navidad. Para muchos, tiempo de festejos, para otros, encuentros familiares, para otros, cesos, pero no tenemos que olvidar que la Navidad es a causa de Jesús. Todo lo demás está bien, pero no tenemos que olvidar que la Navidad es porque Jesús vino a nacer para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, y eso es lo más importante. Y que no nos quite las luces el sentido de la Navidad. Y creo que lo más importante también, no solamente es la Navidad, es la relación que tengamos con Jesús. Jesús quiere tener una relación con nosotros, una relación de intimidad. Y para ello hay que tenerlo en nuestro corazón, para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Me ha encantado ver cómo el grupo Alabanza pues va cambiando los temas, las canciones. Me acordaba que cuando las cantábamos aquí había algunas letras que iban coordinadas, pero me gusta porque le habéis sacado vuestra propia sentido y bueno, tenemos aquí el hermano que también sabe de música y me encanta de ver de que tenemos este tiempo de adoración al Señor. Así que este domingo, que es el día hoy, primero de diciembre, se le dice que es el primer domingo de Adviento. ¿Sabéis lo que significa domingo de Adviento? Es la venida o llegada. Es un tiempo de esperanza y es un tiempo de esperanza también en este tiempo. Y cuánto más se necesita, ¿verdad? Estamos rodeados de conflictos. Si no, encender un poquito la televisión. Yo tengo la norma de en toda la semana de no encender la televisión. Como sin televisión, ceno sin televisión y ya me está bien porque ya bastante tengo con la radio. Y es verdad que se oyen conflictos bélicos, conflictos de familia, crisis migratorias, crisis de familia, del modelo familiar, pero sobre todo de crisis de identidad. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Crisis de identidad. La falta de identidad en el ser humano. ¿Sabéis lo que produce? En primer lugar, vacío, inestabilidad emocional, ansiedad, inseguridades, falta de motivación, tristeza, problemas para tomar decisiones, dificultades para resolver problemas, depresión. Y no quiero seguir porque podríamos seguir mucho más. ¿Creéis que lo estamos viendo a nuestro alrededor? ¿O alguno de vosotros lo está experimentando? ¿O lo habéis experimentado? ¿O lo vais a experimentar? Porque entiendo que como seres humanos lo podemos padecer, porque en nuestra naturaleza de pecado está. Pero Cristo ya pagó un alto precio por eso. Y lo dejó todo clavado en la cruz, para darnos esa libertad que Él nos da. Y esa falta de identidad puede ser cambiada si realmente tenemos a Dios en nuestros corazones. Que podemos ser sus hijos y Él es nuestro Padre. Y creo que es importante que nos enseñemos a relacionarnos con Dios, con Jesús, porque Él nos da un valor que nadie nos puede dar. Y creo que es una manera práctica de poderlo hacer. Así que la primera parte es que Jesús
nos da identidad y nos da valor. Identidad y valor. Son palabras, parecen muy sencillas, pero significan mucho. Y más cuando tenemos a Jesús en nuestros corazones. Así que te invito en esta mañana, si hay alguno aquí que aún no lo tiene, que lo piense, que lo reflexione, porque va a recibir el mejor regalo. No va a ser un regalo de Navidad, va a ser el mejor regalo que pueda recibir. Que Dios pueda entrar en su corazón a través de Jesús. Pues quiero en esta mañana llevar a un libro conocido que muchas veces hemos leído. Es el libro de Isaías. Se le llama a Isaías el profeta mesiánico, ya que da alusiones a lo largo de este libro de Jesús. Se dice de Isaías que era de la familia real de Judá y estaba la designación de los profetas mayores. Y en su libro se hace mención al título del Santo de Israel. ¿Sabéis cuántas veces se da este título en este libro? 25 veces. A lo largo de la Biblia también sale Santo de Israel, pero muy poquitas veces. Con lo cual es curioso que en este libro precisamente salga tantas veces. También Isaías, ¿sabéis lo que significa el nombre de Isaías? Si lo habéis leído, saldrá en el encabezamiento. La salvación del Señor. Su nombre significa esto. Y esta fotografía que veis aquí me gustó porque señala el antes y el después. Isaías hablaba en los tiempos. Este libro está escrito 700 años antes de que el Señor Jesús naciera. Y ya está hablando de él. El libro de Isaías incluye un mensaje de exhortación, de estímulo y de consuelo, pero también de profecía, referente al futuro. Y que el mensaje que compartía con los demás procedía de Dios mismo. Isaías era un intermediario entre Dios y los hombres. Él era profeta de profesión, incluso se casó con una profetisa y tuvo un hijo. Y se dice también que tuvo una escuela de discípulos, con lo cual era muy importante esa profesión. Isaías era, como he dicho, un intermediario a través del cual Dios hablaba directamente a Israel y a las naciones de alrededor, desde Siria hasta Babilonia. Y él no podía callar. Y hermanos, no podemos callar cuando Jesús habita en nuestros corazones. Cuando vive en nuestros corazones no podemos callar. Porque si Jesús habita, se tiene que ver en nuestras vidas. Jesús es gozo. Jesús es paz. Jesús es bendición. Pues nosotros tenemos que ser bendición para aquellos que nos rodean. Tenemos una oportunidad muy grande en este mes de Navidad de ser diferentes. No vamos a dejar de reunirnos con la familia, de celebrarlo, de dar algunos regalos, el amigo secreto, o como se quiere decir, ¿no? Está bien, todo eso está bien, pero tiene que haber una diferencia. Porque la Navidad está hecha por Jesús, para que disfrutemos, para que gocemos. Y porque tenemos que dar un mensaje de salvación a aquellos que aún no lo tienen. Podemos seguir en este mundo sin Jesús, pero sabemos cuál es el final. Isaías escuchó activamente a Dios. Escuchar activamente a la persona, ponerse en el lugar de la otra. Jesús a lo largo de la historia escuchaba a las personas, las atendía, las escuchaba, se implicaba, a diferencia que escuchar pasivamente, que es escuchar a otra persona pero sin implicarse. Está bien lo que dices, pero ya está. Implicarse significa incluir a esa persona, sus sentimientos, sus emociones, para que podamos entender. Jesús lo hacía. Eso significa también que hacer con aquellas personas que nos rodean. Preocuparnos, ayudarles, escucharles, respetarles. Y si está en nuestra mano, darle un mensaje de esperanza. Jesús lo ha hecho por ti y por mí. ¿Cómo no vamos a dar ese regalo en este tiempo de Navidad a aquellos que nos rodean? Hay una descripción completa de Jesús en el libro de Isaías y me
Me encanta porque cuando leemos todo el libro de Isaías, empieza a hablar de la historia de Cristo, de su nacimiento, en el capítulo 7, de su familia, de su unción. También habla de la misión de Cristo, de la luz. Él es juez, Él es legislador, es libertador. El capítulo 53, el siervo suficiente, que tantas veces leemos y conocemos. Intercesor, el que intercede por nosotros. Los títulos de Cristo se le llaman Manuel, como ahora vamos a leer. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y ahora lo vamos a ir recordando, aunque incluso con los villancicos que vamos a ir escuchando. Siervo divino, Salvador poderoso. También tenemos las características de Jesús: sabiduría, fidelidad, mansedumbre, compasión, sin pecado, poder de salvación y grandeza. Es increíble cuando vamos leyendo el libro de Isaías todo lo que va saliendo. Y esto nos ayuda a ver de que él ya estaba marcando a Jesús en medio de un tiempo que era complicado. Estaba conociendo profecías durante el reinado de Uzías y Jotán, y se ve un pueblo de corrupción moral, creciente y de dureza de corazón. Y yo os digo, ¿suena algo? La sociedad que vivimos, a veces, no todo. ¿Os suena algo de esto? Dureza de corazón, gente que cada uno va por su lado, gente que roba, gente que hace mal, gente que está siempre de mal humor. Gracias a Dios que hay gente que está de buen humor. Y los cristianos tenemos que seleccionar. Eso no quiere decir que estemos preocupados y que tengamos problemas, pero tenemos que manifestar ese gozo y esa alegría que nos da Jesús. ¿Ven? Se dice de Isaías también que fue el evangelista del Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento también lo citan. Cuando dicen las palabras Isaías dijo, Jesús dijo también lo dijo. Hay otro versículo, este ya lo conocemos, Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Como he dicho, 700 años antes se profetiza y se cumple en el Nuevo Testamento. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del versículo 21 al 23 se da su cumplimiento. Y quiero ahora llevaros al capítulo 9 de Isaías. Creo que refleja muy bien lo que en este tiempo vamos a vivir, que ya hemos empezado a vivir, y creo que es importante, porque da algunas notas que nos van a ayudar también a comprender todo el sentido también de este tiempo de Navidad. Vamos a ir a Isaías, capítulo 9, ¿sale? Podemos buscar también, si queréis, en nuestras Biblias, que tengáis Biblia, en el capítulo 9, lo tenéis aquí, por los que no lo tengáis, es muy pequeñito, podéis buscar vuestras Biblias. Capítulo 9 de Isaías. Dice así, seguramente, yo lo voy a leer en la Reina Valera del 60, la que leo habitualmente, aunque tengo muchas versiones, pero si la queréis leer en otra versión, que a veces son lenguajes más sencillos, porque hay palabras que son más técnicas, pues la podéis leer sin ningún problema. Dice así, Isaías capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. Las primeras poblaciones en recibir la invasión del rey de Asiria eran tiempos oscuros. Y aquí para Israel. Y también hace referencia a Galilea, conforme Jesús visitó y llevó el mensaje de salvación a los gentiles. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, 12 a 16, en el cual se da el cumplimiento de esta profecía. Seguimos con el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Josías ha leído un texto que hablaba precisamente de esa luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y aquí está hablando de la venida de Jesús, que es nuestra luz en medio del cautiverio oscuro, en aquel momento que estaban viviendo. Versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría.
Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Sabéis que está dando un cumplimiento a esta profecía? Del pacto de Dios con ¿os suena? Pacto de Dios con Abraham. De multiplicar su descendencia. En Génesis 22, 17 lo podemos ver. Seguimos con el versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y habla aquí de la liberación futura de parte de Jesús a las naciones que oprimían a Israel. Y también, como hoy estamos viendo, del yugo impuesto por Babilonia, Asiria y potencias diversas. Versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revocado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y aquí nos habla de un futuro esperanzador, sin guerras, de la paz universal que tanta gente necesita en este mundo y que anhela. Y ahora en un solo versículo Isaías describe al niño Jesús y sus títulos, que ningún ser humano puede ostentar. Versículo 6. Lo he marcado porque es uno de los versículos que muchas veces se lee en Navidad y están las tarjetitas en los versículos. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, como dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando habla de un niño nos es dado, se habla de la humanidad de Jesús. Nació como hombre, como tú y yo, como ser humano. Y el hijo nos es dado, se refiere a la divinidad de Jesús, porque ese es Dios mismo, y esa es la diferencia. Dice versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Uno de los atributos de Jesús es la eternidad, es la esperanza, de la cual da todo aquel que quiera recibirlo y aceptarlo en su corazón. Y me gusta el versículo 6, el versículo 6 que dice Padre eterno. Si os pregunto qué significa la palabra eterno, eternidad, ¿qué significa o qué entendéis? ¿Sí, Esperanza? Un periodo infinito de tiempo. Para siempre. Eterno. ¿Veis que no es tan fácil decirlo? Porque nuestra comprensión no está. Ese tiempo de eternidad. Porque desafía nuestra imaginación y a la comprensión. Habéis dicho varias cosas. No es un objeto ni lugar, ni es un periodo de tiempo. No tiene principio y no tiene fin. Y sabemos que toda la humanidad desde Adán nos vamos a encontrar con ella, con esa eternidad. Dios no está limitado en el tiempo, ya que es el eterno presente, que vive para siempre y es el futuro para los creyentes de su pueblo. En Isaías, vale, perfecto. No, lo anterior, vale. Isaías 57:15, en este mismo libro dice así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Mirad lo que dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tenemos un Dios que está a las alturas, pero baja a la tierra para hacernos iguales. Él se interesa por ti, incluso por lo que estás pasando. Eso es lo más precioso del Señor Jesús. Se encarnó en humano para poder ser igual a nosotros, pero con la diferencia de que era Dios. El Salmo 105, versículos del 25 al 27, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán.
¿Sabéis quién escribió esto? Moisés. Moisés. Él experimentó esa condición al meditar y ver la eternidad de Dios. Y la manera en la que podemos experimentar de Dios es teniendo esa relación con Él, leyendo su palabra, hablando con Él, con libertad, allí donde estemos. No hace falta que sea en un sitio aparte. Está bien tener ese sitio aparte porque es en lo secreto que Dios nos habla a nuestro corazón. Por eso necesitamos también esos tiempos de soledad con Él. Pero ahí donde estemos podemos hablar con Él. Él es nuestro amigo. Y también lo vemos en Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo era con Dios. Amén. Y también en Hebreos, capítulo 1, versículos 2 al 3, que Cristo existía desde antes de la creación del universo y continúa existiendo. Dios nunca tendrá fin y vivirá para siempre. ¿Pero qué implica esta eternidad en nuestras vidas? La eternidad de Dios nos enseña a estar seguros, nos da seguridad, nos da la esperanza que tenemos en Él. La eternidad de Dios nos enseña lo breve y frágil que es la vida, porque creo que ninguno de nosotros podemos decir si mañana vamos a estar aquí o en otro lugar, ¿sí? ¿O algunos lo tiene seguro? No, ¿verdad? No sabemos lo que nos va a pasar mañana, pero tampoco hagamos como el dicho, ¿no? Bebamos y hagamos que mañana no, disfrutemos de la vida. El Señor nos llamará en el momento que nos tenga que llamar, pero tenemos que dejar una impronta aquí a nuestro alrededor. Dice, la eternidad de Dios nos enseña a orar con perspectiva, nos enseña a orar con seguridad. La eternidad de Dios nos enseña que Dios interviene en el tiempo. Los tiempos no nos corresponden, el tiempo es de Dios. Y que Él tiene un tiempo señalado para todo. No sé qué tiempo estás viviendo. De esperanza, de seguridad, de tristeza, de problemas, de situaciones, de angustia. No lo sé. Pero te puedo decir seguro que Dios da seguridad. Dios da esperanza. Y por eso que hoy es un buen tiempo para acercarnos nuevamente a la cruz, a ese niño Jesús, que vamos a recordar para experimentar la eternidad que Dios tiene a través de su Hijo que nos quiere dar. Como hemos recordado a través de las canciones, Jesús ya pagó un alto precio en la cruz por nosotros. Se humilló a sí mismo y se sometió al Padre. ¿Cuánto cuesta someternos? Este viernes anterior tenemos grupos de células o grupos de vida que hablamos de cuando nos reunimos en casas. Yo tengo un grupito que nos reunimos en la iglesia y hablamos de la anterior semana de uno de los atributos de Jesús, que era el sometimiento. Se sometió al Padre. ¿Os acordáis en la cruz? Pase de mí esta. ¿Creéis que les fue fácil a Jesús? Estaba experimentando el abandono. Pero se sometió al Padre. Y hubo mucha discusión porque hablábamos de que si era sencillo someternos a la familia, a las autoridades, a Jesucristo. Y hubo controversia porque nos cuesta someternos. Eso de que nos digan lo que tenemos que hacer o seguir, incluso nos cuesta. Tenemos un jefe que nos dice, haz esto, aquello, igual no nos gusta, pero lo tenemos que hacer. Si no lo hacemos, ya sabemos lo que hay. Con nuestros hijos, que a veces no quieren hacer pues, lo que le pedimos a los padres. O como hijos que hemos tenido padres o que tenemos padres, que también nos cuesta. Pero nos tenemos que someter a Dios, porque es lo mejor que Él nos quiere dar. Nos quiere dar seguridad, nos quiere dar un plan. Y es tiempo de agradecer, porque el someternos nos da libertad. No la libertad que se dice, yo hago lo que quiero, pero estamos condenados, porque no tiene libertad. El hacer lo que uno quiere no es libertad, porque estamos sometidos a muchas cosas. Pero estar sometidos a Jesús sí que nos da esa libertad. Así que te animo a que te puedas acercar a Jesús y lo puedas recordar. Hace 2 semanas, no lo había hecho nunca, pero ¿sabéis lo que es el Día de Acción de Gracias? Por lo menos aquí no se celebra habitualmente. En Sudamérica, Latinoamérica, sé que lo celebran, en Estados Unidos, sobre todo el Día de Acción de Gracias.
¿Sabéis qué significa el Día de Acción de Gracias? Los que lo habéis hecho, lo habéis celebrado. ¿No lo sabéis? ¿Sí? ¿Os suena un poco? Bueno, os suena por lo del pavo, eso sí. Comen el pavo, lo trinchan y demás. Pues viene de una tradición de cuando los colonos ingleses, y sobre todo en Estados Unidos, en Plymouth, estaban pasando mucha necesidad y no sabían, no tenían herramientas para poder labrar y poder comer. Se estaban muriendo de hambre. Y había unos indios que estaban por allí y les enseñaron y le dieron herramientas para poder labrar y así poder tener alimentos y tener su primera cosecha para poder alimentarse y vivir en aquellas tierras. ¿Qué ocurrió? Que tuvieron esa primera cosecha, invitaron a los indios y estuvieron compartiendo juntos. Y ese día se ha cogido como una tradición en Estados Unidos y se celebra como el Día de Acción de Gracias. Se traen típicas comidas de su lugar, el pavo, pero sobre todo se dedica a dar gracias a Dios por todo el año que han pasado. Y nosotros lo hicimos hace 2 semanas. El grupito que tenemos en la iglesia, estuvimos celebrando el Día de Acción de Gracias, dando gracias a Dios por las cosas que hace en cada uno de nosotros. Y pudimos dar gracias con versículos. Y lo bonito es que se pudieron invitar a personas. Y esas personas pudieron celebrar el Día de Acción de Gracias con nosotros. Personas que no creían, que no conocen a Jesús. Y gracias a Dios este viernes, pues ayer, pude tener el grupo, vino también una madre con su hija y otra chica, y este domingo están en la iglesia. Lo importante es que nosotros podamos ser ese testimonio vivo de Jesús. Y si, como hay una canción que cantamos, ¿verdad? O que habéis cantado aquí y aún se canta, si las piedras hablaran, hablarían de Jesús. Ojalá que las piedras no hablan y nosotros sí. Porque si tienen que hablar las piedras sin hablar nosotros, sería triste. Pero tenemos un mensaje que dar. Así que os animo a que tengamos una misión. En la iglesia a la cual voy, la que el Señor de momento me ha puesto, decimos hacer amigos de Jesús. Hacer amigos de Jesús. Es lo mejor que podemos hacer, que puedan tener como amigo a Jesús. Y yo no sé si en esta mañana alguno de vosotros aún no lo tiene, pero os quiero animar a que os acerquéis o te acerques a Jesús de una manera personal. Es el mejor regalo que puedes tener en Navidad. Aquellos que ya llevamos tiempo en el Señor, es el mejor regalo que hemos podido tener. Esa fe inquebrantable, a pesar de los problemas, pero estamos ahí. Así que vamos a acabar orando, si os parece. Yo no sé qué hora es, 12:30, wow. Yo a la 1 tengo una formación en la iglesia, así que estaré muy poquito tiempo, pero me alegro de haber estado compartiendo este tiempo con vosotros y os animo a que sigáis adelante, porque el Señor tiene un propósito para esta iglesia. Y un propósito